Para que podamos existir en la Tierra, nuestro Sol debía ser una estrella con la masa exacta y temperatura correcta, ni muy caliente ni muy fría. Si pudiéramos sentir una baja de la energía del Sol por tan solo un pequeño porcentaje, todos los océanos se congelarían. La Tierra está a la distancia correcta del Sol. Si la Tierra estuviera un poco más cerca al Sol o un poco más alejada, o sería demasiado caliente o demasiado fría para que la vida exista. Además, el tamaño de la Tierra es correcto, ni muy grande ni muy pequeña. También afortunadamente tenemos la Luna de un tamaño correcto. Los evolucionistas afirman que nuestro sistema solar surgió de una nube de un remolino de polvo. Por lo tanto, la composición de los distintos planetas y su temperatura deberían ser similares entre sí, pero no lo son. Aquellos que adhieren a la teoría del Big Bang en realidad creen que toda la materia en el universo estaba originalmente concentrada en algo más pequeño que la cabeza de un alfiler. Luego explotó, se expandió y salió el sistema ordenado de cosas que vemos hoy. Sin embargo, hay grandes problemas con la teoría del Big Bang. En primer lugar, si toda la masa del universo está concentrada en algo mucho más pequeño que la cabeza de un alfiler, entonces habría tanta gravedad en ella de modo que nada se escaparía. En segundo lugar, las explosiones no producen el orden, sino que lo destruyen, por lo que sería imposible que de una explosión surgiera un sinnúmero de cosas ordenadas. Otra dificultad es que si del Big Bang estalló todo, los planetas y las lunas deberían girar en la misma dirección en base a una ley llamada la conservación del momento angular. Pero tenemos lunas y planetas girando hacia adelante y hacia atrás. Algunos quizás puedan tratar de convencerse a sí mismos de que para conseguir un planeta muy especial como la Tierra, solo fue un accidente, que todo ocurrió exactamente de la manera correcta. Pero incluso si alguien creyera en esto, ¿cómo empezaría la vida en la Tierra cuando es un hecho ineludible que la vida no puede venir de la no vida? Todos los seres vivos en la Tierra se componen de células. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que una primera célula pudiera haberse formado accidentalmente? El cuerpo humano de un adulto contiene 100 billones de células de varios tamaños. 10.000 células humanas de tamaño medio pueden caber en la cabeza de un alfiler, y cada célula individual contiene información equivalente a unos 4.000 libros. La célula es similar a una supercomputadora, pero microscópica en su tamaño. La célula también podría ser vista como una ciudad en miniatura, con una elaborada red de rutas conectadas, con numerosos camiones de proteínas moleculares que realizan las diferentes tareas para la función de la célula. Por ejemplo, en la célula hay pequeños camiones moleculares que viajan a través de microscópicas estructuras como de carretera que transportan materiales alrededor de la célula. Un ejemplo de una máquina molecular en la célula es el motor flagelar que alguna bacteria utiliza para nadar. Es un motor rotario molecular que tiene una cola parecida a un látigo y puede operar a velocidades de hasta 100.000 revoluciones por minuto. Esta es una imagen del motor flagelar aumentada más de 50.000 veces. Se pueden ver los detalles de su construcción. Está compuesto de 30 partes de proteínas diferentes. Parece que fue diseñado por un ingeniero. Todas las 30 partes distintas del motor flagelar son esenciales, de modo que si se quita una de ellas dejaría de operar en absoluto y la bacteria morirá. Estos hechos refutan y eliminan la evolución darwinista, la cual es definida como un proceso ciego, sin dirección, sin ningún plan o propósito. Las células se componen principalmente de proteínas. Una célula usa miles de diferentes variedades de proteínas. Para obtener la célula más simple, ello requiere por lo menos 600 moléculas de proteína diferentes. Las proteínas están hechas de aminoácidos. El funcionamiento de una sola proteína está hecho generalmente de una cadena de entre 50 a 1000 aminoácidos. Y sin embargo, las proteínas se producen solamente por el ADN. Como cada uno necesita del otro, ellos debieron haber sido creados por Dios exactamente al mismo tiempo. Este hecho elimina la evolución. No obstante, la densidad de almacenamiento de información del ADN es muchas veces mayor que el más avanzado chip de silicio de un ordenador. Hablando del ADN, Bill Gates dijo: "El ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software jamás creado". El ADN puede hacerse una copia idéntica de sí mismo. Dios también programó que el ADN detecte y corrija errores. Existen máquinas de proteína que hacen correcciones especiales que constantemente viajan hacia arriba y hacia abajo
a través de la molécula del ADN en busca de cualquier error que necesite rectificación. Si se detectan problemas, las reparaciones se hacen inmediatamente. Otra función del ADN es que es el programa que Dios utiliza para crear en la persona su apariencia, el color de su pelo, su altura, etc. Pero en su concepción, usted solo era una célula. Increíblemente, usted empezó a existir de un tamaño no mayor que la cabeza de un alfiler, y sin embargo, toda la compleja información que lo definirá físicamente y a cada órgano de su cuerpo estaba allí, contenida en esa única célula. Además, ¿cómo pudo ocurrir la reproducción en el principio si solo hubiera un varón sin una mujer? ¿Cómo ocurriría la reproducción sin los sistemas reproductivos o los órganos antes que, entre comillas, evolucionaran? Según los evolucionistas, los humanos evolucionaron de criaturas terrestres que a su vez evolucionaron del pez. Pero, ¿cómo pudo el primer pez salir a la tierra y sobrevivir fuera del agua? ¿Cómo sobrevivieron los animales y los seres humanos sin tener órganos, extremidades y otras cosas necesarias para la vida si estas cosas estaban, entre comillas, evolucionando? También no se ha descubierto ni un fósil de transición que demuestre una clase animal evolucionando a otra clase animal. Y los así llamados fósiles de eslabones perdidos, que algunos usan para argumentar que el hombre evolucionó del simio, han resultado ser o completamente simios, completamente humanos o falsos. Los evolucionistas también no tienen explicación para la conciencia o para el origen del sistema inmune. Por ejemplo, los glóbulos blancos de la sangre atacan las bacterias malas en nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos en realidad buscan y persiguen a las bacterias malas como en misiones de buscar y destruir. Para poder lograr esto deben tener la información programada que les permita distinguir entre amigos y enemigos. A menos que todo esto estuviera en su lugar y operando desde el comienzo de la vida, un requisito que excluye la evolución, la bacteria y otros agentes de enfermedad habrían ganado y no habríamos sobrevivido. Los evolucionistas no tienen ninguna explicación para el proceso extremadamente complejo, pero con precisión perfecta, que el cuerpo realiza para la coagulación de la sangre. Sería un desastre si la sangre no se coagulara en el momento adecuado o en el lugar apropiado. Si la sangre empezara a coagularse en el lugar indebido, por ejemplo en su pulmón o en su cerebro, usted podría morir. Si la sangre comenzara a coagularse después de perder mucha sangre o no cubriese toda la herida, usted podría morir. Si la coagulación de la sangre no se limitara a nada más que a la herida, todo su sistema sanguíneo se solidificaría. La evolución no tiene explicación para la coagulación de la sangre, porque entonces, ¿cómo sabría su cuerpo cuándo y dónde empezar el proceso de coagulación de la sangre, a menos que exista una información interna inteligente que la guíe? Y hablando de la sangre, ¿qué vino primero, la sangre o el corazón que bombea la sangre? ¿La piel evolucionó antes que la sangre? Y si fue así, ¿cómo pudo sobrevivir? La verdad es que todas estas cosas tuvieron que desarrollarse por completo y estar presentes todas juntas desde el inicio para que la humanidad pudiese sobrevivir. El cerebro humano de 3 libras o 1,5 kilogramos es la estructura más compleja y ordenada de materia en el universo. El cerebro humano de un adulto contiene más de 10 elevado a la 14 potencia, que equivale a 100.000 millones, de conexiones eléctricas. Eso es más que todas las conexiones eléctricas en todos los aparatos eléctricos del mundo. En el fondo de su ojo está la retina, mide menos de 1 pulgada cuadrada. No obstante, esa pulgada cuadrada contiene más de 137 millones de células sensibles a la luz, las cuales están conectadas al cerebro. El ojo humano puede sanarse por sí mismo y es autolimpiante. El ojo también puede enfocarse automáticamente, permitiéndole a la persona distinguir millones de colores. Si su ojo estuviera fuera de lugar por un pequeño grado, tendría una visión doble. Estos hechos son solo algunas de las pruebas que demuestran que fuimos creados por Dios, y hallamos clara evidencia del poder e inteligencia creativa de Dios, no solo en el diseño del hombre, sino también en la increíble complejidad de los animales y los insectos. Algunos creen que la complejidad de la vida y el universo pueden ser explicados por la posibilidad de que hubiesen sido creados por una raza alienígena, pero en realidad creen que los alienígenas tienen el poder para crear la Tierra o algo del tamaño del Sol. Más de 1 millón de tierras podrían caber dentro del Sol. El Sol además es muy caliente.
Entonces, ¿cómo pudieron los alienígenas armar el Sol y construirlo? ¿Cómo pudieron haberse acercado tanto al Sol cuando lo construían? ¿O cómo se alejarían de él lo suficientemente rápido sin morir al encenderlo? Las condiciones fuera de la Tierra en el espacio exterior son, según la evidencia, muy hostiles para que exista la vida. Por ejemplo, la exposición prolongada a los rayos cósmicos en el espacio exterior puede ser fatal. Las meras temperaturas extremas en el espacio exterior harían que casi toda forma de vida sea o demasiado caliente o muy fría. También hay gases tóxicos, radiación mortal, explosiones gigantescas, fuerzas gravitacionales extremas y la falta de ambientes adecuados y elementos químicos para que exista la vida.